Hola alumnos y alumnas de los grupos 5, 9, 14, 15 y 18. Soy el profesor Héctor Abraham Sánchez Castañeda de la Unidad de Aprendizaje en Desarrollo Personal y vamos a hablar sobre un tema muy importante que son las necesidades y también que va estrechamente relacionado con un tema que se llama motivación. Vamos a compartir la pantalla para empezar a explicar, pues obviamente, este tema, ¿no? ¿Qué es una necesidad primero que nada? La necesidad es una falta o carencia de algo. ¿Y qué son necesidades humanas? Esto es un tema muy universal porque es un conjunto de factores y características que forman una motivación. Y ahorita vamos a complementar este concepto con la ayuda de esta presentación, ¿no? Hay diversas teorías que hablan sobre las necesidades. Una de ellas es del científico, psicoanalista y sociólogo Harold Abraham Maslow y su pirámide. Él postulaba que, primero que nada, había 5 tipos de necesidades. Estas se clasificaban en necesidades inferiores y necesidades superiores, es decir, tenía una jerarquía, donde comentaba también él que se suplían las diferentes necesidades, es decir, ¿cómo se suplían? Primero que nada, si una necesidad inferior no se satisface, entonces la necesidad superior se satisfacía. Si la necesidad superior no se satisface, entonces se tenía que satisfacer la necesidad inferior, ¿sí? Y él le postulaba eso. Ahora, los tipos de necesidades son las necesidades fisiológicas, como alimentarse, dormir, hacer ejercicio, sudar, eh, orinar, defecar y reproducirse. Bueno, obviamente son todas estas necesidades fisiológicas. Las necesidades de protección o de seguridad es sentirse bien en un ambiente agradable, o como por ejemplo en casa. Pues hablando de esto, pues ahorita estamos viviendo una era de contingencia, una época donde es muy difícil, pues, ocupar un lugar, un espacio, ya sea pequeño o grande, con familia, ¿no? Con hermanos, con padres, con abuelos, con tíos, con primos, etcétera. Entonces, pues deben de llevarlo tranquilo, de pensar en tener una buena relación con sus padres, con sus hermanos, con sus tíos, con sus abuelas. ¿Por qué? Pues porque obviamente, pues si no se transforma esto en un ambiente desagradable, ¿no? Y lo que necesitamos como necesidad es un ambiente agradable y en confort como tal, como dice la necesidad de seguridad y de protección. Las siguientes necesidades abarcan un tipo de necesidad que se llama necesidad superior. Las necesidades de afiliación o de relación hablan acerca de cómo conocer a una persona, por qué la vamos a conocer, pero también incrementar las relaciones interpersonales, perdón, sabiendo hablar, sabiendo escuchar y sabiendo comunicarse como tal. Ahora, las necesidades de estima o de autoestima que traen el sentido de pertenencia, es decir, del conocimiento, de la aceptación de uno mismo, del quererse, amarse, de evaluarse, de respetarse a sí mismo, ¿no? Hablas de la autoestima que tienes tú. Y estas conforman lo que es el máximo logro o es la cúspide de la pirámide de Maslow, que es la necesidad de autorrealización, que es precisamente cumplir los objetivos y del cumplimiento de estos objetivos, entonces, finalizar con metas, pero el conjunto de estas metas van a formar los éxitos que tú quieres en la vida. Por ejemplo, tú ya eres una persona autorrealizada. ¿Por qué? Porque ya te quedaste, ya sea en tu primera o en diferentes opciones que tú pusiste al llevar a cabo un examen a nivel medio superior, pero tú te quedaste en el nivel bachillerato, ¿no? Y entonces, pues tú ya estés estudiándolo, aunque sea por este método de enseñanza o el modo de enseñanza que es e-learning, que es a través del Internet, a través de estas charlas o videoconferencias que nosotros los profesores pues te damos, ¿no? Hay otra teoría, precisamente que pues no del todo contradice lo que acabamos de mencionar de Harold Abraham Maslow, ¿no? Bueno, este psicólogo o psicoanalista que se llama Clayton Alderfer,
y que sus proyectos son precisamente las habilidades organizacionales, postula que hay que minimizar los 5 tipos de necesidades. Hay que minimizarlo y encapsularlo en otro. Es decir, minimizas los 5 tipos de necesidades que describe Harold Abraham Maslow, pero lo conviertes en 3. Es decir, por ejemplo, la necesidad de existencia, como dice aquí en esta pirámide de medio, voy a poner mi puntero aquí, nos dice que encapsula a la necesidad fisiológica y a la necesidad de protección o de seguridad. La necesidad de relación, por ejemplo, encapsula a la necesidad de afiliación y a la necesidad de autoestima. Y la necesidad de crecimiento encapsula a la más importante de todas, ¿no? Que es la necesidad de autorrealización. De autorrealización. Entonces, bueno, su teoría de Clayton Alderfer se llama ERC, existencia, relación y crecimiento. En inglés es EGR, Existential, Growth, Relation. Entonces aquí mismo compara obviamente la pirámide de Maslow, la minimiza, dice que la pirámide de Maslow puede ser un potencial gradual, es decir, donde tú tienes que cumplir primero la necesidad fisiológica, luego de esta pasar a la necesidad de seguridad, después de esta necesidad de seguridad hay que pasar a la necesidad de afiliación, después de esta seguridad de afiliación o necesidad de afiliación, necesitas pasar a la necesidad de estima y después a la cúspide que es la necesidad de autorrealización. En esta teoría de Clayton Alderfer ya no haces eso. Las 3 abarcan todas, es decir, en un mismo punto, en una misma forma, estas tienen que aplicarse. Estas 3 factores o necesidades o tipos de necesidades se tienen que aplicar a tu vida en general, ¿no? Es decir, tú aplicas en una misma experiencia eh, estos 3 factores o tipos de necesidades para tu vida en general. Vamos a leer este cuadro que dice, Clayton Alderfer realiza una modificación en la pirámide de Abraham Maslow, dando el nombre de RC. 3 necesidades básicas nos dice que son los requerimientos básicos de la existencia material, relaciones interpersonales y deseo intrínseco del deseo personal. Puede ser fusionada y existe la frustración-regresión. Aquí es un factor muy importante. Si una necesidad no se satisface, entonces entramos en un estado de frustración, pero al mismo tiempo en un estado de deseo, es decir, que esta necesidad se satisfaga. ¿Cómo? Por medio de la motivación. Yo les preguntaba en un cuestionario qué importancia tenían las necesidades y ahorita lo están viendo ustedes. La importancia sería que no hay motivación, ¿sí? La importancia de las necesidades es que puede haber con ellas o no puede haber con ellas motivación. Y el obstáculo sería precisamente no satisfacer una necesidad. El obstáculo sería no satisfacerla o también satisfacerla, porque si no se satisface, pues la motivación está ahí. Pero si se satisface, entonces la motivación ya no está. Pero yo creo que la motivación es como lo dice John Maxwell en sus teorías irrefutables de liderazgo. Y las leyes pues las trata como escalones. Aquí en el escalón, yo creo que la motivación, perdón, tiene también escalones, como dice la ley del tope. Entonces, si tú ya llegaste a esto, entonces, ¿cómo puedes incrementar la satisfacción o el satisfacer de las necesidades tuyas? El satisfacer de las necesidades tuyas. Bueno, pues vamos a ver este punto muy importante. ¿Cómo puedes incrementar el satisfacer de las necesidades tuyas? Pero primero hablamos de que Clayton Alderfer entonces encapsulaban las necesidades básicas como necesidades fisiológicas y de seguridad en una sola, que son las necesidades básicas, ¿no? O existenciales. Se llaman necesidades fisiológicas como respirar, beber agua, dormir, tener salud, comer y la sexualidad. También hablaba Clayton Alderfer, donde encapsula a las necesidades de relación como las necesidades de afiliación y de estima, es decir, el conocimiento de uno mismo. Primero, por ejemplo, por eso vemos
esta parte de rompecabezas aislada y separada de los otros tres. ¿Por qué? Porque primero tienes que conocerte a ti mismo, aceptarte a ti mismo, quererte, amarte, respetarte y evaluarte. Y así preguntarte cuál es la dirección que vas a tomar. Y con esto incrementas obviamente también las relaciones interpersonales, pero también las relaciones intrapersonales, que habla de ti, y las relaciones interpersonales, que habla sobre el conocimiento de otras personas. Las necesidades de crecimiento, bueno, aquí también acapara lo que es necesidades de autoestima y de autorrealización, que es lo más importante, lo que ya comentamos, que son los logros, los éxitos, ¿no? Hablando de logros, hay una teoría de David McLean, así como lo escuchan, David McLean. Son raros estos nombres o apellidos, pero bueno. David es un psicólogo o psicoanalista y también sociólogo que hablaba sobre las tres teorías o necesidades que también acaparan lo que son las necesidades, ¿no? La necesidad de logro, es decir, tú buscas a lo mejor un certificado de calificaciones, con buenas calificaciones. Tú necesitas pasar el primer semestre con buenas calificaciones también para hacer currículum, ¿sí? Tú necesitas pasar los exámenes de la primera unidad con buenas calificaciones precisamente para tener prestigio, fama y también una autorrealización personal, ¿no? Hay necesidades también de poder, es decir, primero que nada, aquí se ve la experiencia individual, la energía individual, la energía individual, pero también el rendimiento que tengas hacia satisfacer una necesidad. Logro, poder y afiliación. La afiliación finalmente en satisfacer una necesidad, pues tiendes a incrementar las relaciones interpersonales, ¿no? A incrementar el poder de comunicarte con otras personas. Hay un científico, psicoanalista y también sociólogo que se llama Stephen Robbins, que estudia las teorías de las expectativas, o así le llamó la teoría de las expectativas, porque relaciona diferentes teorías, no solamente la de Clayton Alderfer y la de Harold Abraham Maslow, que son las más importantes, sino también de otro tipo de científicos, ¿no? Como por ejemplo David McLean y otros, ¿no? En general. Aquí, por ejemplo, entra también Carl Rogers, Paul Ekman, que les hablaba en el tema de las emociones, perdón, de ellos, les hablaba de ellos en el tema de emociones. A todos ellos hablaban de las teorías de necesidades y motivación, no solamente hablaban de las emociones, ¿no? Entonces, lo que hace aquí Stephen Robbins es relacionar las teorías en general de Harold Abraham Maslow con las de Clayton Alderfer. Y en general, él habla sobre satisfacer una necesidad teniendo un esfuerzo individual, un rendimiento individual, premios organizacionales o en su caso incentivos a lo mejor académicos, incentivos laborales también o incentivos en casa, como un beso, un estrecho abrazo o un te quiero papá, te quiero mamá, etcétera, ¿no? Eso es un premio de afiliación, ¿no? Como tal. Y llegando a las metas individuales, a las metas individuales. Bueno, aquí dice modelo simplificado de expectativas por Stephen Robbins. Y estas características son las que precisamente tenemos, de las que tenemos que hablar, ¿no? Ya les dije o ya les comenté que una necesidad, si no se satisface, entonces debe de entrar la motivación. Pero si ya esta se completó de satisfacer, entonces ya no hay motivación, pero como les decía, debe de haber más motivación en el aspecto de que ya se haya
satisfecho esa necesidad y no dejarlo así simplemente. Es decir, tú buscas más satisfacción por medio de tu motivación, ¿sí? Hecha o no hecha la necesidad, tú tienes que buscar esa motivación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un ejemplo sería la necesidad de estudiar para ser un ejemplo en la vida, para ser mejor persona en la vida. Esto se aplica en la escuela. Por ejemplo, tú estudias, tú haces trabajos, tareas para sacar una mejor calificación, ¿sale? ¿Tú crees que lo vas a lograr porque tienes una motivación? Es decir, porque tu necesidad es esa. Y entonces tú la tratas de satisfacer. Ahorita lo estás haciendo, entregando tus tareas, entregando tus trabajos, eh, haciendo, bueno, que participes, por ejemplo, en las videoconferencias de Zoom, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tú buscas una mejor calificación y el deseo de pasar el primer semestre con buenas calificaciones. Tú lo estás haciendo, tú estás peleando o esforzándote, como dice el primer cuadro de Stephen Robbins, acerca del esfuerzo individual y el rendimiento individual. Yo he visto las calificaciones de todos y y en general son buenas calificaciones, ¿no? Hay cinquitos, seises, pues eso era de esperarse. También hay alumnas que sacaron 2 o 3 de calificación en diferentes tareas, pero bueno, es el tratar de completar, de satisfacer esa necesidad. Tú tienes motivación, tú tienes deseos, yo lo sé. Yo no estoy diciendo que no tengas la motivación o los deseos de hacer las tareas o de los trabajos. Yo creo que todos han trabajado bien, pero necesitamos aún más tener la motivación de cumplir con esto con calidad. Es decir, si yo te dejo un ensayo bibliográfico, no siempre te voy a hacer videos. Entonces, tú tienes que ser autodidacta, te tienes que empezar a estudiar. Empiezas, eh, 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 tienes que empezar a crear tu modo de estudio, ¿no? Por ejemplo, yo como profesor te digo, ¿por qué no buscas qué es un marco conceptual, un cuadro sinóptico, ¿sí? Una ficha bibliográfica, una ficha videográfica, una ficha cinematográfica también, eh, una ficha para revistas o para periódicos que se llama hemerográfica. Es decir, son todas las formas de métodos de estudio que tú tienes para satisfacer esta necesidad importante que es pasar con buenas calificaciones. Entonces, la importancia de una necesidad es sobre todo tener motivación y los obstáculos de una necesidad es no tener motivación. Ese es el más importante obstáculo de las necesidades, ¿no? Entonces, bueno, pues compañeros, es importante, sobre todo, eh, bueno, desarrollar este esfuerzo individual, este rendimiento individual. No siempre vas a obtener premios, no siempre vas a obtener incentivos de que, a ver, papi, cómprame, si paso las materias con buenas calificaciones, me compras un celular. No siempre vas a hacer eso. Tienes que tener interés para llevar a cabo o satisfacer tu necesidad. La necesidad importante ahorita es sacar buenas calificaciones en todas las materias. Esto no nada más se aplica en desarrollo personal, perdón, se aplica en todas las materias. La meta individual es precisamente esta de la que te estoy hablando. Saber cómo llegar a sacar una buena calificación. Esa es, digamos que la meta, ¿no? Sacar buenas calificaciones en todas las materias. Entonces, pregúntate cuáles son tus métodos de estudio. ¿Cuál es la inversión que debes de llevar a cabo aquí? Aunque se dice que, bueno, ahorita a los maestros nos tienen bien checados. Yo, es muy difícil hablar de esto, de los libros, de los manuales que algunos profesores les piden precisamente para a lo mejor, pues ganar dinero ellos, etcétera, ¿no? Eh, honestamente, pues yo les hablo
Un libro es para incrementar la cultura, ¿sale? Eh, se ha comprado en donde sea, se ha comprado en donde sea. Es para incrementar la cultura. Ahora, si hablamos de facilidades de cómo adquirir un libro, pues yo ya en la plataforma de Classroom, en la parte de conociendo a tu maestro, en la parte de conociendo a tu maestro, pues ya te puse diversas lecturas que puedes hacer, ¿no? Así como les voy a poner diversas películas de desarrollo personal que tú puedes ver y también incrementar tus relaciones intra e interpersonales como tal. Entonces, cualquier libro, como te digo, sea comprado o no, sea adquirido también en el internet, sea descargado del internet, etcétera, va a incrementar tu cultura, pero también hay que saberlos buscar. ¿Qué tipos de libros nos vamos a encontrar? Eh, por ejemplo, pues ya te estoy diciendo dos científicos de más, ¿no? Que puedes buscar, por ejemplo, las teorías de las expectativas de Robbins, las teorías de la ESR, que es de Clayton Alderfer, así como también las teorías de la necesidad y motivación de Harold Abraham Maslow, ¿sí? Entonces, ahí tienen el concepto, la importancia y los obstáculos de una necesidad. Una necesidad puede ser universal, desde ¿qué puedo comer este día? Hasta ¿cómo puedo realizar mi logro de sacar buenas calificaciones en todas las materias? Entonces, pregúntate, en esta misma pregunta, lleva a cabo una pregunta. Eh, ¿Cómo tú estás estudiando? ¿Qué inversión le estás poniendo a este estudio? La inversión es de tiempo, no es de dinero. La inversión, bueno, a lo mejor de dinero sí, porque tienen que comprar libros, pues para toda su vida, por ejemplo. eh, bueno, aquí les voy a enseñar un libro. Bueno, no lo tengo cerca, ¿no? Pero bueno, les menciono algunos como el de Stephen Covey, de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, los siete hábitos de los adolescentes altamente efectivos de su hijo, Sean Covey, las maestrías del amor de Miguel Ruiz, de El alquimista de Paulo Coelho, eh, El laberinto de la soledad de Octavio Paz, y muchos otros más, ¿no? Son diferentes libros que ustedes pueden adquirir y que les van a servir para toda la vida. Y la noción no es sacarte dinero o no es o no es disfrutar de que te deje mucha tarea, no, no, no. Esto lo vas a pues aprender toda la vida y por eso esos libros te van a servir toda la vida. Y esa es una necesidad principal que debes de tomar en cuenta, ¿no? Los libros, pues son cultura, incrementa tu cultura, incrementa palabras que tú obviamente no conoces y también eso es cultura, ¿vale? Bueno, entonces la necesidad y motivación tienen este proceso, ¿no? Vamos a leerlo. Necesidad insatisfecha es igual a tensión, es igual a impulsos, búsqueda del comportamiento. A necesidad satisfecha, reducción de la tensión. Es decir, en este momento a lo mejor tú estás haciendo un ensayo que te deje de la lectura de la relación hombre-naturaleza, ¿no? Que es el papel del trabajo. El papel de trabajo en la transformación de mono a hombre, del autor Federico Engels. Tú estás haciendo a lo mejor este trabajo con un poco de estrés y de tensión porque se entrega este mismo sábado y entonces, pues, tú te pones en estrés, ¿no? Y en tensión como tal. Eh, Hay que recordar algo, pues obviamente nada más dejé una página de este mismo ensayo y pues no te debes de estresar, ¿no? En lo que sí te debiste de estresar es en leer esta lectura, al menos en menos de 3 días. Es muy fácil la lectura, es comprensible y entonces estás satisfaciendo una necesidad, ¿no? Que es la de entregar el ensayo en forma y tiempo y obviamente pues sacándote buena calificación por eso, ¿no? Entonces, una necesidad no satisfecha nos causa frustración, estrés y tensión.
una necesidad ya satisfecha, dejamos de producir cortisol del estrés y también nos dejamos de tensionar, ¿no? De llevar a cabo alguna tensión. Por eso debes de usar también aquí la evaluación cognitiva, es decir, si la necesidad que tú quieres satisfacer es mala o buena, o qué experiencias me traerá, cómo lo voy a hacer, por qué lo voy a hacer, por qué voy a satisfacer esa necesidad. Es lo que tienes que preguntarte, ¿no? La importancia de esto reside en cuánta motivación tengas, en qué rendimiento, perdón, esfuerzo hagas precisamente para llegar a la satisfacción de esa meta o a la satisfacción de esa necesidad. Bueno, compañeros, pues creo que ya he acabado la presentación. Voy a dejar de compartir. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos pues en otro video, compañeros. Y este es un material de ayuda para ustedes. Ojalá que les haya gustado esto. Gracias. Nos vemos.